Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista meridiana. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Se trata del administrador y contador, además, Alfredo Dávila, vivorleado en estos temas que hoy tienen tanta vigencia, sobre todo porque estamos viviendo en un país con grandes problemas y desigualdades económicas que la gente no sabe ya cómo enfrentar. Y precisamente hoy vamos a tratar de un tema que está en todos los hogares, es las fulanas utilidades, las prestaciones sociales, todo eso que en diciembre se cobra, ¿para qué sirve? ¿De dónde viene? ¿Cuánto podemos hacer con eso? Estos temas vamos a tratarlos con Alfredo Dávila, a quien damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Alfredo, por estar aquí. Ok, gracias por tu invitación, Bexy. Primero, bueno, ilústranos un poquito acerca de dónde salen este cálculo de las utilidades, ese dinero que muchos esperan en diciembre para poder resolver el problema de las hallacas, los estrenos, etcétera. Sí, efectivamente, la época decembrina es la época en donde efectivamente las empresas deben dar cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica del Trabajo, que es el pago de las utilidades. Inclusive, no solamente el pago de las utilidades, sino otra serie de pagos para aquellas empresas que toman sus vacaciones colectivas. De igual manera, lo que vendría a ser, que es una modalidad que normalmente se utiliza, vista del deterioro del poder adquisitivo, pues es lamentable que el venezolano tenga que recurrir a otra alternativa de captar recursos. Y otra forma vendría a ser la solicitud de los anticipos de las prestaciones sociales, que siempre fue diseñado y concebido como una forma de ir acumulando una antigüedad, un abono que en el tiempo se va formando como un capital, pero que la situación país obliga a que hay que hacer uso de este recurso, pues. ¿En qué fecha se debe pagar este dinero, las utilidades? Normalmente ya en la fecha de noviembre y diciembre ya las empresas ya están empezando a solicitar los cálculos de sus prestaciones sociales, por cuanto la ley exige que debe ser pagado un mínimo de 30 días que se debe pagar y un máximo de 4 meses de prestaciones de utilidades. Claro, siempre esto es como un anticipo al pago de las utilidades, porque siempre una vez que se cierre el ejercicio fiscal 2016, antes del mes de febrero, las empresas tienen que volver a hacer el recálculo una vez hecha su declaración y sacar lo que establece la ley, que es un 10% de las utilidades a repartir entre los trabajadores. Y lo que se dio en el mes de diciembre siempre se debe manejar como un anticipo, el cual en el mes de marzo, una vez ya calculada la utilidad del impuesto sobre la renta, sobre ese monto se debe sacar ese 15%, perdón, un 15%. Entonces, ¿qué son las utilidades? ¿De dónde salen? Bueno, la ley lo establece como es el aguinaldo que reciben los trabajadores al 31 de diciembre de cada ejercicio y que vino acumulado de lo que fue devengando durante cada uno de los meses del mismo ejercicio fiscal a que estamos refiriéndonos, en este caso 2016, pues. Fíjate que yo he saludado gente que me han dicho, mira, ya cobré las utilidades, pero sinceramente no me alcanza para nada. ¿Sabes cuánto me pagaron? Por ejemplo, hoy mismo alguien me hizo esta expresión, ¿sabes cuánto me pagaron? 20 y no sé cuánto. Y yo tengo aquí 5 años trabajando. Entonces, esas dudas que se generan de las personas, si alguien debe recibir un pago de utilidades, debe saber cuánto debe recibir, por qué concepto, y además de eso, estar claro de cuánto le iban a pagar. Sí, la forma de calcular es muy sencilla. La ley establece un mínimo de 30 días. Te repito, la ley anterior, cuando fue modificada después de mayo de 2012, ya contemplaba 15 días de utilidades. Hoy día son 30 días que se deben ser cancelados y debe ser cancelado en el periodo antes de que finalice el diciembre, pues. Pero efectivamente, eso es un cálculo que la ley establece como mínimo 30 días. Ahora bien, hasta un máximo de 4 meses, y eso va a depender ya de la capacidad de la empresa. Pero nunca debe exceder de 4 meses, por lo menos no está contemplado que exceda de 4 meses, sino es lo que reglamentariamente se Y si, por ejemplo, una persona el año pasado percibió, por ejemplo, 2 meses de utilidades, pero este año la empresa está corta y no puede pagar esos 2 meses, sino que tiene que pagar solamente lo mínimo, lo mínimo posible, que son los 30 días. ¿Eso lo puede hacer? Bueno, eso sería lamentable hacerlo. Sería lamentable porque nunca se debería trabajar en detrimento de los beneficios laborales. Una vez que se conquista
un beneficio laboral, pues por el contrario tiene que seguirse incrementando, no mejorando. Pero es lamentable que si una empresa como tal no tiene la capacidad financiera, pues no está contemplado el escenario de una disminución, pero yo considero que si tiene que hacerlo, lamentablemente tendrá que hacerlo, pero nunca debe de incumplir los 30 días. Si la empresa tiene en el año, ofrece a sus trabajadores bonos o cualquier otra modalidad, ¿eso también forma parte del cálculo o solamente el salario básico? No, eso va a formar parte, es para el cálculo de lo que se llaman las prestaciones sociales, es decir, acordémonos que las prestaciones sociales, a diferencia de las utilidades, viene siendo lo que se viene acumulando producto de la antigüedad, ¿ok? Y para ese cálculo de prestaciones sociales, pues todos aquellos pagos que se hagan, que se inclusive está contemplado en el mismo artículo 31 de la Ley del Trabajo, de lo que cuando se viene a definir qué es lo que es el sueldo, y todos esos pagos accidentales, ocasionales que se dan a los empleados, pues van a formar parte del sueldo como tal, a excepción del bono de alimentación, pero que eso sí va a formar parte de un monto que me va a permitir a mí calcular esas prestaciones sociales. Este bono que es tan carísimo, que es más alto todavía que el salario, no se considera para ningún tipo de cálculo de utilidad. No, el bono de alimentación no, ya es un costo bastante alto que están pagando las empresas y que lamentablemente, bueno, tienen que hacerlo, pues, pero que no forma parte del sueldo como tal. Pues. Para efectos del cálculo de prestaciones, no forma parte del sueldo como tal. En el caso de otras posibilidades que existen, porque una cosa son las utilidades, que son como los aguinaldos, como tú decías, y otra cosa son las prestaciones sociales. Es correcto, las prestaciones sociales, esos 15 días que establece la ley que se deben ir abonando a los trabajadores trimestralmente. En la ley anterior se abonaban 5 días mensuales, ahorita se abonan 15 días, vendría a ser casi lo mismo, pero tiene un impacto en cuanto al cálculo de las prestaciones sociales, perdón, en cuanto al cálculo de los intereses sobre las prestaciones sociales. Pero eso es un pago que se debe ir acumulando a lo largo de cada trimestre y que al final de año siempre van a ser 60 días que la ley está obligado a darle o abonárselo a los trabajadores. Y la modalidad de abonarse hay dos. Una vendría a ser registrarlo en la contabilidad de la empresa y que la ley obliga que debe estar contabilizado como tal, es decir, debe aparecer dentro del balance de las entidades pues el pasivo laboral con sus trabajadores. Si esa figura no existe es porque de otra forma se está manejando el pago de esas prestaciones, que debería ser la figura de un fideicomiso. El problema que se presenta con la figura de fideicomiso. ¿Qué es un fideicomiso? Bueno, un fideicomiso es cuando tú le entregas a una entidad una cantidad de dinero para que ellos administren ese dinero y paguen unos intereses sobre ese dinero. Eso, digamos que es un banco. Es correcto. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, debería solicitarse el servicio a la entidad financiera. Ellos son los que deben aperturar el fideicomiso y las empresas deberían cada trimestre abonar o depositar el dinero producto de esos 15 días de cada trabajador y hacerlo llegar a la entidad financiera para que ellos se encarguen de hacer la administración y el pago de los intereses. El empresario como tal, claro, se libraría de lo que es el cálculo engorroso de las prestaciones sociales y acordémonos que también que los intereses, aunque son los intereses emitidos por el Banco Central de Venezuela, si la empresa como tal no los ha venido abonando como lo establece la ley, pues lamentablemente va a tener que pagar la tasa más alta, que es la tasa activa que emiten los bancos por lo que cobran, pues. De no ser así, pagarían entonces la tasa que establece el Banco Central de Venezuela, pero tendría que estarla registrando contablemente. Eso quiere decir que, por ejemplo, una empresa puede ir resolviendo ese tema, ¿no? Es decir, puede ir garantizando a los trabajadores lo que tiene que pagarle. Sí, para las empresas es una forma de desahogarse de esa carga, ese peso financiero que se le presenta en el momento que un trabajador se le retira, pues. Entonces es importante considerarlo así, pues. Bien, me gustaría también que nos tocaras un punto que no, digamos que no tiene nada que ver con lo de las utilidades y las prestaciones, pero que a muchas empresas les está preocupando, es precisamente lo de la ley, los cambios que se están haciendo de la declaración de impuestos sobre la renta en la próxima parte. Alfredo, para que nos aclares un poquito este punto. Ok, gracias. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos, amigas y amigos, con Alfredo Dávila, él es contador y administrador y nos está hablando acerca de los cálculos de las utilidades, las prestaciones sociales,
para qué está alcanzando el dinero y vamos también a tratar otros temas relacionados con la declaración del impuesto sobre la renta y las nuevas normas que está implementando el gobierno. Pero me gustaría comentarte algo, Alfredo, y es que fíjate que antes uno decía que una paca de dinero, o sea, una cantidad de billetes con liguita, era bastante dinero, y ahora si uno va a mandar a alguien a la panadería, tiene que darle una paca de dinero para comprar un pancito, un pedacito de queso y un litro de leche. Entonces dice que el dinero no cabe en las carteras porque está tan devaluado el bolívar, ¿para qué le va a alcanzar la utilidad de la gente? ¿En qué lo puede gastar? Sí, es lamentable que eso es un componente pues que hoy día está viviendo el venezolano, la alta inflación que ha deteriorado su poder adquisitivo. Pero efectivamente, ese poco o mucho dinero, digo, mucho en cuanto a la cantidad de billetes, poco en cuanto al valor nominal de ese dinero, pues lamentablemente son muchas las personas que tienen que utilizar sus prestaciones sociales, utilizar sus anticipos, el remanente de sus vacaciones, lo que es el pago de las utilidades como tal. Pues mira, lamentablemente... Que pueden utilizarlo. Por ejemplo, ahorita alguien puede pedir un porcentaje de sus prestaciones sociales. Sí, sí, lo puede pedir. Claro, la ley establece ciertos mecanismos para solicitar ese anticipo. Pues el mecanismo es que ese dinero debe ser solicitado, es para pago de vivienda, para el pago de la educación de los hijos, mejora y ampliación de la vivienda principal o pago de un préstamo de vivienda principal. La empresa lo que necesita es que la solicitud se la haga el trabajador a través de una carta que le pida, mira, te solicito mis prestaciones sociales en función a lo que establece la ley orgánica del trabajo. Ahora bien, el patrón lo que necesita es cuidarse sus espaldas y bueno, dame tu carta de que me estás solicitando eso. Ahora, el destino y el uso que le vaya a dar el trabajador, pues sencillamente... Ya tampoco le van a poner un policía para ver en qué lo está gastando. No van a saber, pero lamentablemente, mira, son muchos que lo van a tener es que para comprar alimentos, porque la situación país que se está viviendo, pues va a obligar o está obligando a que para eso se esté trabajando, pues. En realidad la situación está muy difícil, las familias están preocupadas, ¿no? Y también me gustaría que tú nos comentes eso nuevo que tengo entendido que ahora la declaración del impuesto sobre la renta, que era hasta el 31 de marzo de cada año, parece que ahora es antes. Cuéntanos, ¿qué sabes de eso? Sí, eso es correcto, fíjate, eso es como se dice otra estocada que se le da a los empresarios, pues, por cuanto ya el hecho de que, hemos hablado ahorita de la inflación y que la inflación nos afecta a todo por igual, ya al empresario desde el año pasado se le eliminó lo que es el beneficio del ajuste por inflación fiscal, es decir, que para ellos no existe inflación, pues, y ahora sumado a que le han quitado ese beneficio, que es producto de una situación incontrolable que es la inflación, ahora se está sumando este hecho de que las empresas, sobre todo los contribuyentes especiales, están obligados ahorita, según el nuevo calendario que salió en el mes de noviembre de ahorita, recientemente, obliga a las empresas, a este tipo de empresas, que tienen que presentar su declaración antes del 31 de marzo, antes del 31 de enero, ¿ok? Vale decir que entonces imagínate el escenario, hay que buscar mecanismos, hay que tratar de que siempre hay un tiempo holgado de 3 meses y ahora eso ya es oficial, ya las empresas... Sí, es oficial, entonces prácticamente es de carácter obligatorio y eso a la larga es una violación al Código Orgánico Tributario. ¿Por qué? Porque el Código Orgánico Tributario establece de que si pudiesen hacer un pago anticipado el 31 de marzo, pero que no debe exceder de 15 días, y aquí estamos hablando de que de 31 de marzo al 31 de enero, pues estamos hablando de 2 meses. ¿Eso será una manera del gobierno de agarrar recursos? Es una forma de recaudar fondos, pero es una forma también de golpear al empresario y sobre todo hacer la planificación fiscal, en donde siempre ha habido un término de 3 meses para hacer esos tipos de cálculos. Y bueno, lamentablemente ahora estamos contra el reloj y aquellas empresas que no hagan su declaración según el calendario, porque no son todas, también quiero aclarar eso, hay una programación, pero ahí la que le corresponde tiene que hacerlo antes del 31 de enero. ¿Qué tipo de empresa les corresponde hacer? Eso va a depender del terminal del número del RIF. Está contemplado que para 1 y 2 tiene que proceder antes del 31 de enero. Y después viene 2 y 3 en febrero, los primeros días de febrero, y así sucesivamente. O sea que la suerte, prácticamente. Es correcto, entonces es cuestión de suerte por su terminal del número de RIF. Pero te repito, esto es algo que es violación a lo que es la norma del Código Orgánico Tributario. Estos aumentos salariales que obviamente a algunas empresas pues les ha sido cuesta arriba, quizás otras han podido asumir y quizás trasladar ese gasto a sus productos, pero otras de repente no tienen la opción de mantener a un cierto número de personal. En este momento quizás muchas empresas estén liquidando ya personales hasta este año en virtud de estos aumentos. Otras
sabemos que están cerrando sus puertas. Ahora, de acuerdo a la inamovilidad laboral que hay en Venezuela, ¿cuál es el procedimiento para hacer esta reducción de personal en las empresas que tengan este problema? Bueno, como existe una inamovilidad laboral, pues no está permitido lo que es el despido. Lo que sí se puede permitir es un despido bajo ciertas condiciones, es decir, la condición es que exista una solicitud por parte de las empresas para solicitar una calificación de despido cuando posiblemente el trabajador amerite ser despedido. Pero el problema no es ese, el problema es que si la situación país obliga a que tienes que salir de trabajadores porque no tienes cómo soportar esa carga financiera, esa carga laboral que te está afectando, pues y te encuentras con que el fisco, el Estado como tal no te permite la inamovilidad laboral, pues lamentablemente tú tienes que recurrir a otros mecanismos, prácticamente es cerrar la empresa. Y cerrar la empresa significa sacar a la calle una cantidad de trabajadores que de una u otra forma van a quedar desempleados. ¿Qué mecanismo se debe seguir? Pues el único mecanismo es liquidar a la empresa. Y si la persona tiene 10 empleados, por ejemplo, y puede dejar 5 nada más. Pudiese ser así, pero se expone, es correcto, pero se expone a que los otros 5 vayan al Ministerio del Trabajo y de una u otra forma presionen al trabajador y lo para que los reenganchen, y pueden solicitar reenganche, es lo que yo te digo. ¿Y si no tiene con qué pagar? Nosotros tenemos una ley del trabajo que lamentablemente yo estoy de acuerdo de que a los trabajadores hay que darles beneficios, pero también estoy de acuerdo de que las empresas necesitan desarrollarse y progresar y ir creciendo. Y en la medida en que tú sacas normativas y leyes como las que se han venido sacando, eso es cada vez, como se dice, ir debilitando el poder empresarial, pues. Entonces, ¿hasta dónde puedo yo ahorcar o ahogar a este sector de la economía que son los que están generando fuentes de empleo? Pues eso hay que evaluarlo, pues. Bueno, es lamentable, ¿verdad?, que estemos viviendo en una economía sobre todo tan insegura para las personas que quieran, en todo caso, hacer empresa o seguir en las empresas que hay en Venezuela. Me gustaría ya para finalizar, Alfredo, que tú nos pudieses ofrecer alguna recomendación para aquellas empresas que están apostando todavía a este país, que quieren salir adelante, y tú pues como contador y administrador sabes todos los intríngulis que hay con respecto a la declaración y al pago de tantos impuestos, al poder mantener a los empleados y sus beneficios, etcétera. Bueno, si tienen intención de continuar laborando, porque efectivamente lo mejor sería mantenerse, como se dice, al pie del cañón, seguir manteniendo las empresas como tal en funcionamiento, pues el único mecanismo es tratar de hacer un análisis de los costos y de los gastos y buscar la forma de reducir esos costos que puedan, como se dice, aminorar el efecto inflacionario que está deteriorando el poder adquisitivo también de las empresas. Entonces, como tal, lo que yo recomiendo es hacer eso, pues, hacer un análisis de los costos y ver qué costos se pueden ir sacrificando y de una u otra forma ir buscando alternativas, pero las alternativas vendrían a ser mecanismos para incrementar la producción, pero también incrementar la producción con la frenada de divisas que hay, la frenada de los dólares, el encarecimiento del dólar como tal, pues mira, las oportunidades se ven pocas esperanzas para sobrevivir ante un escenario como este. Sobre todo porque muchos insumos son importados, ¿verdad? Ese es uno de los grandes dramas. Son muchas las empresas que requieren de materia prima que es importada, porque nosotros no somos un país, como se dice, industrializado ni productor. Nosotros lo que nos hemos acostumbrado es al petróleo. Lamentablemente habría que hacerse la pregunta hasta qué punto el petróleo ha sido una bendición o lo contrario a eso, pues. Pero no tenemos producción, por consiguiente necesitamos en materia prima, necesitamos de $2 y bajo este escenario, lamentablemente, son muchas las empresas las que se ven en la necesidad de cerrar y es ver hasta qué punto lleguen a aguantar esta situación. Alfredo, de verdad que es súper interesante como siempre este tema y ojalá que a todos nos alcancen los aguinaldos, las vacaciones para comprarnos aunque sea, no sé. Ojalá y Dios quiera que a todos nos alcance. Gracias, Alfredo Dávila, por esta interesantísima conversación. Gracias a ti, pues feliz tarde. Y a ustedes, nuestros queridos televidentes, gracias por permitirnos una vez más entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mina TV. A nombre de Lourdes Lavas en la producción y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, deseándoles una excelente semana y que la pasen súper chévere en sus hogares, nos despedimos. Ahora Mariluz está muy concentrada esperando el turno para cerrar esta emisión y desearles por supuesto una feliz tarde.